Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a Historiador el Rescate. Con este vídeo inauguro una nueva sección dedicada a la motivación personal y al crecimiento interior. Ya subí un par de vídeos off topic sobre un mensaje de ánimo, cómo utilizar, por ejemplo, las filosofías antiguas, el estoicismo, el bushido, que es el código ético de los samuráis, para beneficio propio en estos tiempos tan adversos. Pero creo que es mejor crear una sección aparte que se dedique única y exclusivamente a esto. Subiré sobre todo elementos de filosofía oriental que me interesan mucho, algunos aspectos de crecimiento interior y de educación de la interioridad, que creo que ahora, hoy más que nunca, es súper importante. El tema de hoy es el gran tema, desde luego, y más teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos todos, medio mundo prácticamente está en cuarentena, y son los miedos. Quiero abordar este tema no desde un punto de vista teórico, porque yo no soy psicólogo, soy educador. Cierto que los educadores muchas veces tenemos que ser un poco de todo, un poco de psicólogos, un poco de papás y mamás de nuestros alumnos, un poco de guías y acompañantes de su aprendizaje, un poco de hermanos mayores y de psicólogos a veces, muchas veces, y un poco también de secretarios con papeleo, documentación, exámenes, corregir. Pero en cualquier caso es una profesión fascinante que yo no la cambiaría por nada en el mundo. Poder ver cómo tus alumnos se desarrollan y crecen es algo para mí único. Y este tema de los miedos, volviendo a lo que aquí nos concierne, es cuanto menos fundamental. Fijaos, la RAE define el concepto, el término de miedo como sensación de angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Es decir, que el miedo no tiene por qué ser real. Pero ¿de dónde viene el origen de los miedos? Pues fijaos, como historiador tenemos que cifrar y cuantificar el origen del miedo, pues con el origen de la propia evolución de la especie humana. El miedo es una adaptación evolutiva que nos ha ayudado a los seres humanos a sobrevivir. Esto es así. Por lo tanto, es algo que no es negativo en sí. El problema es que hemos evolucionado tecnológicamente mucho, pero nuestro cerebro, gran parte de él, el cerebro emocional, que es el cerebro reptiliano, el más primitivo, ¿no? El que no atiende a razón, que sería, la razón estaría en el córtex prefrontal. Bueno, pues este cerebro no se puede adaptar o no se adapta a situaciones de la vida moderna. El estrés galopante, el trabajo diario, el individualismo que muchas veces pecamos en la sociedad occidental. De ahí que veamos que hay tanta gente que tiene problemas con el estrés, problemas emocionales de tipo ansioso o incluso a veces más graves como depresiones y demás. Y es normal, es porque nuestro mundo ha cambiado mucho, evolutivamente hablando, pero nuestro cerebro va a un ritmo diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque claro, el miedo es algo que nos ha ayudado a sobrevivir. ¿No os habéis dado cuenta, y es muy curioso, cómo la mayor parte de las personas, seguro alguno me dice, pues en mi caso no, pero la mayor parte de las personas pues tiene miedo a las arañas, tiene miedo a las serpientes? Y esto es porque precisamente hemos aprendido cuando éramos unos monos todavía a que las arañas, las serpientes te picaban y te podían matar. Pero sin embargo,
muchas personas no tienen miedo a ir en coche a grandes velocidades cuando es un riesgo real y mueren todos los años miles de personas en las carreteras, desgraciadamente. Esto es por lo que os he dicho, porque el cerebro todavía no le ha dado tiempo a adaptarse a ese salto tecnológico. Bien, esto hasta aquí la teoría, os lo prometo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? El miedo ya los griegos lo denominaban como phobos y llevaban a cabo un entrenamiento a sus soldados que era el de la exposición al miedo. El miedo, si lo dejamos, nos puede oprimir, nos puede hacer la vida como la fotografía, la imagen. Nos puede hacer la vida oscura, en un túnel, solos y rodeados de tinieblas. Los miedos nos dicen muchas cosas que a veces no nos gustan de nosotros, ¿no? Estoy convencido de que si todos fuésemos sinceros, todos tenemos ese pensamiento, esa voz en off, ¿no?, que nos habla de nuestras acciones. Sería como una especie de narrador. A veces bueno, porque es un narrador positivo y mucha gente es optimista y eso les ayuda a sobrellevar las cargas diarias. Pero una gran parte de las personas tenemos un narrador ahí negativo, un poco un diablillo, ¿no?, travieso, que nos dice cosas feas, muchas veces imaginarias. Por lo tanto, fijaos, el miedo en verdad no existe porque no es algo tangible, está en nuestra cabeza. Sin embargo, si le dejamos libre, nos puede provocar y hacer muchas trastadas. Miedos hay de muchísimo tipo. Miedo a hacer el ridículo delante de la gente. Todos tenemos que lidiar con nuestros monstruos mentales, pero de nosotros depende hacer de ellos un buen caldo para crecer, por ejemplo, mediante la creación de el arte. Será por artistas que no tenían problemas a la hora de gestionar sus miedos y esto lo han enfocado para crear una novela, para hacer un libro, para una obra de arte, una pintura, un poema, lo que sea, una película. Por lo tanto, el motor se puede convertir en un miedo. Nuestro miedo puede ser nuestro motor de crecimiento que nos lleva hasta las nubes. Y yo os invito hoy a que peguemos ese salto, a que no hagamos caso a esa vocecita traicionera muchas veces que está ahí en nuestro interior y que nos obliga a quedarnos pues en una zona de confort que no es la zona de crecimiento. Yo hoy os pido a todos, a todas, que demos ese salto hacia nuestros sueños. Y sí, estamos confinados, por supuesto que sí, pero eso no significa que no podemos seguir creciendo interiormente. Podemos llevar a cabo justo lo que nosotros queríamos hacer. Fijaos, una vez leí un libro que me impresionó y era de una enfermera que trabajaba en cuidados paliativos de aquellos enfermos que ya están muy malitos y se van a morir. Y decía que la mayor parte de la gente se arrepentía no de lo que había hecho, sino de lo que no había hecho. Se arrepentía por sus miedos o por las influencias negativas de unas personas, porque a veces hay personas muy tóxicas que nos pueden decir, ¿eso? ¿Para qué? Si es una tontería. Pues se arrepentían de eso precisamente, de no haber seguido su instinto y haber cumplido sus sueños, como abrir una empresa, como escribir un libro, como algo que os puede parecer muy absurdo, pero por ejemplo la chica que les gustaba o el chico que les gustaba, verle pasar una y otra vez y ni tan siquiera presentarse y decir hola, ¿cómo te llamas? Pues vosotros paraos a pensar cuántas oportunidades para crecer interiormente dejamos pasar día a día. Muchas, ¿verdad? Yo creo que sí. Esas horas muertas que pasamos jugando a la Play, viendo la televisión, chateando, usando Instagram, que no es malo, por supuesto que no, pero ahora más que nunca, puesto que estamos en cuarentena, creo que es un tiempo
que podemos aprovechar para crecer y para salir reforzados. ¿Cómo podemos superar los miedos? Los miedos se pueden superar no combatiéndolos, no enfrentándose a ellos, creo yo, por todas las lecturas que he hecho de psicología y demás. Es un tema que a mí me fascina. Creo que hay que entender que el miedo es algo positivo, que esté ahí en nuestro cerebro, forma parte de nosotros, pero cuando hay que identificar los miedos que son irracionales, que no existen, sobre todo las proyecciones en el futuro, y si ocurre esto, y si, por ejemplo, ahora muchos alumnos me escriben, y si cancelan el curso, ¿qué va a pasar con nosotros? Tal. Calma, pobrecillos, yo os entiendo, es una situación totalmente nueva, habéis estudiado mucho y tenéis miedo a que pueda pasar eso, pero no lo sabemos, el futuro, ¿quién lo sabe? Solo Dios lo sabe. Nosotros somos simples mortales, por lo tanto, vivir el presente hoy más que nunca. Identificar los pensamientos irracionales o ansiosos basados en un futuro que nadie sabe que puede pasar. Centraos en las sensaciones del presente, en el aquí y en el ahora. No penséis en, queda mucho para la cuarentena, y si la prolongan hasta mayo, ¿y qué va a ocurrir con el curso? No, porque entonces se va a hacer todo cuesta arriba. Soltar, dejar ir todos esos pensamientos tóxicos que es normal que todos tengamos, sobre todo en estas circunstancias. Y centraos en vosotros mismos. No los juzgáis como buenos ni malos, esos pensamientos, simplemente dejadlos ir. Y os aconsejo también que hagáis justo lo contrario que os dicen esos pensamientos tóxicos. Por ejemplo, sobre todo esto cuando salgamos del confinamiento, pues si hablo en público delante de mis compañeros para hablar de historia, porque tengo una pregunta, se van a reír de mí. No, todo lo contrario, demostrarles a voz que eso no es cierto. El problema está cuando esos miedos, que he dicho que no son malos, se hacen más fuertes si les hacemos caso y se apoderan de nuestra mente, de nuestro cerebro. Y entonces se produce la ironía de él, que debería controlar nuestra mente y pensamientos que somos nosotros, pasamos a ser controlados por ello. Y ahí está el problema. Así que yo os pido de verdad que vuestros sueños y vuestros sean lo primero que tengáis que tener en mente para cumplirlos, y que usemos el miedo como un motor, como he dicho, no como un freno. Los miedos, si sabemos escucharlo, normalmente el miedo, decía José Antonio Marina, es como un aliciente hacia algo. Es una energía que tenemos en nuestra mente que nos puede empujar, si sabemos cómo canalizarla, a cumplir nuestras metas y objetivos. Y hoy más que nunca debemos hacerlo. Hoy más que nunca también os pido que intentáis ser empáticos y comprensibles con las personas que tenéis a vuestro alrededor. La convivencia se hace cada vez más difícil, todos queremos salir a la calle, todos queremos volver a recuperar nuestra vida anterior, pero todas las personas se merecen que las tratemos bien. Por lo tanto, hay que evitar entrar en confrontaciones, gritos, peleas, ¿vale? No. Hoy más que nunca necesitamos todos estar unidos. Y ese es mi mensaje que os quiero lanzar. Y en cualquier caso, el miedo que tengáis, da igual. Si hay algo que os da miedo, y hablo de un miedo que sea irracional, ¿vale? No un miedo racional como las alturas y tirarme por un acantilado. No, obviamente, ahí nos podemos hacer mucho daño. Pero si es un miedo irracional y lo identificáis como tal, hacerlo igualmente. Y si os da miedo, hacerlo con miedo. Veréis cómo es la sensación de salir de vuestra zona de confort y de crecer como personas. Así que espero que os haya gustado, os haya servido. Y nada, darle al like, suscribiros, seguidme a mi cuenta de Instagram y os deseo lo mejor. Seguimos en contacto, sed buenos, sed felices. Un fuerte abrazo.